Muy buenas tardes. Agradecemos a todos los que nos han estado acompañando desde las 3 de la tarde cuando partió este Hey Festival Forum. Y por supuesto le damos la bienvenida a todos quienes han llegado a ver esta última presentación, esta última conferencia. Ha sido una tarde muy intensa, en un día de mucho calor, pero aquí está muy fresquito, así que estamos refugiados. Queremos, además de agradecerles, contarles que Sura apoya desde el año 2014 el Hey Festival, que aprovecho de contarle a la gente que se está recién acercando, que se llama Hey Festival, porque viene de un pueblo en Gales que se llama Hey. Es un poco más largo el nombre del pueblo, pero empieza así, tal cual, Hey. Y ahí se empezó a hacer este festival hace ya varias décadas. Ahí la explicación de este nombre. Y Sura apoya desde el 2014 el Hey Festival, empezando por la versión de Colombia en Cartagena de Indias, donde es un suceso impresionante el Hey Festival. Y a raíz de la expansión de esta compañía en América Latina, Sura decidió apoyar como socio regional del festival sus espacios en Perú y en México, donde tiene presencia mediante Sura Asset Management y Seguros Sura. Hoy, por primera vez en Santiago de Chile, nos llega este regalo de cultura, este Hey Festival que abre sus puertas a la ciudadanía, donde todos durante esta tarde hemos sido testigos de una apasionante jornada cultural. Vamos a invitarlos a continuación en el Hey Festival a una excelente charla. Queremos contarle que hay streaming a través del Facebook de Sura Chile para que le cuenten a sus amigos, colegas, parejas que pueden escuchar y ver lo que viene a continuación por streaming, Facebook de Sura Chile. También tenemos el hashtag Hey Festival Santiago, recuerden que se escribe H-A-Y, Hey Festival Santiago. Voy a dejar con ustedes a continuación a nuestra invitada desde Dinamarca. Voy a presentar su nombre lo mejor posible, pero si no, Angélica Bulnes, que es nuestra destacada periodista que va a entrevistar a nuestra escritora danesa, me ayudará. Ella se llama Janne Teller. Espero haberlo dicho decentemente. Lo que sí estoy seguro que Angélica Bulnes sí se pronuncia así. Un aplauso para Janne y para Angélica y escuchemos a continuación esta súper interesante conversación. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nosotros nos vemos mucho. Quienes están ahí, yo sé que hay varias caras conocidas porque me las encontré afuera antes de entrar y porque veo algunas saludando, pero bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al Hey Festival por esta invitación y a Sura, que apoya este festival que tiene su primera versión y que esperemos que sea solo el comienzo de unas versiones cada vez más grandes, más amplias, que vayan creciendo, porque la verdad es que son realmente una estupenda oportunidad. ¿Se escucha bien, no es cierto? Bueno, quiero agradecerle además a nuestra invitada. No recibimos muchos autores desde Dinamarca, así que es realmente un gusto. Janne Teller. Gracias. We are very happy to have you here. Thank you very much. Y antes de empezar la conversación con ella, yo les quiero presentar, porque una de las cosas que tiene de filosofía el Hey Festival es que estas charlas son para todos, para los que saben mucho, para los que conocen a los autores, para los que no conocen a los autores. No queremos que nadie se quede fuera, así que les voy a hacer una introducción no tan cortita de Janne, porque creo que vale la pena. Entonces, bueno, es una premiada escritora danesa y antes de entrar en su currículum les quiero leer una frase, les voy a contar una historia sobre un libro que ella publicó que se llama Nada, que lo tengo acá, no sé si se ve, es una edición muy bonita además, un diseño muy bonito. Y que parte con la frase que dice: nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Bueno, esta es la historia de un adolescente que un día decide dejar el colegio precisamente porque nada importa. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué ir al colegio? ¿Para qué hacer algo en esta vida? Y se preocupa de recordarles eso todos los días camino al colegio al resto de sus compañeros. Y empieza realmente a
a revolverles la cabeza con esta situación. Y entonces ellos deciden que tienen que demostrarle que sí, que la vida importa, que ellos van a ser alguien, que hay cosas que tienen significado. Y para eso deciden cada uno de ellos empezar a sacrificar algo que sea muy valioso. Y van haciendo una pila de cosas que para ellos significan, cada uno tiene que entregar una cosa. Pero este juego empieza a escapárseles de las manos y se empieza a poner muy macabro, y es un libro muy cruel. Porque todo termina, porque se empieza a salir totalmente de control. El libro, cuando fue publicado, causó gran impacto, tanto que fue censurado en muchas partes. En los países nórdicos, después en Francia, no querían venderlo en muchas librerías, no querían poner los programas, fue muy atacado, y paralelamente a eso el libro empezó a recibir muchos premios y muy buena crítica. Y entonces, censura y por otro lado buena crítica es una mezcla explosiva, y el libro se empieza a convertir en una suerte de bestseller, y hoy día es realmente, está muy instalado y es parte incluso de planes de estudio. Bueno, esa es una de las razones que a Jana la han hecho muy conocida, pero la verdad es que ella es una mujer que tiene muchos intereses y que además comenzó, su formación es de economista y trabajaba en las Naciones Unidas en resolución de conflictos, hasta que un día decidió dedicarse de lleno a la literatura. Ha publicado varios libros, hay varios publicados en castellano, como Guerra, que es un libro que hace la siguiente invitación. Dice: imagina que aquí estalla la guerra, que tienes que dejarlo todo y huir como refugiado a otro país. ¿Estás preparado para lo que sentirás cuando vivas en la piel del otro? Es básicamente un libro sobre la empatía que se ha publicado en how many languages? 16. 16. Because lo que ella ha hecho es que cada vez que lo publica en un nuevo idioma lo sitúa en un contexto distinto. O sea, por ejemplo, el que yo leí es en España y son españoles que tienen que refugiarse en Egipto, pero hay otro sobre Colombia y hay otro sobre México, y así. Entonces es un libro que nunca termina de escribirse porque siempre tiene nuevas versiones. Y además ella ha sido una activa persona en política, o sea, una activista política en muchas causas, de las cuales también nos va a contar, porque pareciera que le gusta mucho la política. Así que yo creo que ya ha hablado suficiente, vamos a dejar que ya nos explique ella misma. Thank you again for being here. And my first question is not very original. It's like, what happened that an economist with a very interesting job in the UN, in political, resolution of conflict, la resolución de conflictos internacionales, y de repente decide dedicarse a tiempo completo a la escritura, lo que parece ser un trabajo muy poco estable. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, me gustaría decir buenas tardes. Estoy muy feliz de estar de vuelta en Santiago, y sí, de hecho fue lo contrario. Siempre escribí ficción desde que aprendí a escribir. Esta era mi forma de comunicarme. Y yo creo que en Dinamarca, yo provengo de una familia de inmigrantes. Mi madre llegó a Dinamarca de mano de la Cruz Roja, y con el fin de ayudar a las personas a tener mejor alimentación, los llevaron a los países con mayores recursos. Mi padre también provenía de Alemania y también llegó a Dinamarca porque no quería ser alemán. Y dado que mi familia eran refugiados e inmigrantes, eran muy cercanos, y generalmente con las familias de inmigrantes que no tienen ningún tipo de educación, los niños deben tener una gran educación, es en la ingeniería, ser doctores o economistas, como fue mi caso. Y en Dinamarca, para poder ganar dinero en la escritura, esto es muy difícil. Y bueno, a mí me interesaba el mundo, así que estudié macroeconomía. Pensé que quizás podía trabajar como periodista alrededor del mundo y trabajar también como escritora. Y
Cuando terminé de estudiar y trabajé para las Naciones Unidas alrededor del mundo, estaba escribiendo en las noches, pero no podía escribir los libros que realmente deseaba escribir porque no era tan bueno. Nunca eran tan buenos. Tenía muchos manuscritos que yo consideraba mi universidad para la escritura. Fue mi proceso de aprendizaje. Finalmente, cuando pagué mi deuda universitaria, ahora ya era el momento de dedicarme a tiempo completo a la escritura. Yo ahorré un poco, me fui a vivir un estudio en Dinamarca. Hay una vida política bastante caótica. Yo tenía mi bicicleta, mi departamento, pero estaba feliz porque finalmente podía escribir las historias que sentía que debía escribir. Y, Jenna, ¿qué era lo que tan desesperadamente deseabas comunicar? Es difícil explicarlo porque en ese momento yo no había sido capaz de decir por qué era más importante escribir las historias de mi imaginación que entregar ayuda humanitaria o ser parte de la búsqueda de paz en algún país. Dado que yo trabajé ahí en las Naciones Unidas como mano derecha de la persona a cargo de las misiones de paz, trabajaba con presidentes, ministros, gobernadores, y yo no podía imaginar un trabajo más interesante con la educación que yo tenía, un trabajo más valioso. Sin embargo, recuerdo haber tenido esta sensación de que yo tenía que escribir estas historias. Una noche en particular, justo antes de que teníamos un gran problema en el proceso de paz antes de las elecciones, y el secretario general de las Naciones Unidas tenía que ir a Mozambique para ayudar a disminuir la presión para las elecciones. Y yo estaba escribiendo la noche anterior a que él llegara acerca del contexto político, dado que yo tenía que escribir las directrices de lo que se debían decir los presidentes, que debía escuchar, cuáles eran los compromisos que debíamos realizar. Y estaba pensando, yo no puedo hacer nada más interesante o más importante con la educación que tengo, pero yo sentía que otra persona podía hacer esto y que yo tenía que escribir mis historias. Y más adelante, esto lo veo, creo que todos nosotros tenemos diferentes habilidades y talentos y diferentes oportunidades, y cuando las combinamos hay algunas cosas que ustedes deben hacer en su vida y puede ser diferente para todas las personas. Algunos crían a sus hijos, otros cuidan sus granjas, otros ayudan a otras personas, pero yo sentía que tenía que escribir mis historias. Y también entendí mejor que la literatura es alimento para el alma, y si bien cuando existen guerras tenemos un alma y tenemos que continuar, porque si no, no logramos nada, incluso con la paz. Tenemos que tener una vida que valga la pena vivir como humanos, y la literatura para mí es parte de lo que alimenta el alma. Algunas personas lo hacen con diferentes formas de arte, con religión u otras cosas, pero para mí es la literatura, es contar historias. Y también me gustaría añadir que existe un ala política. Sí, las historias cambian en relación a lo que la gente piensa. Y en una democracia, al menos, quien gana la elección depende de las historias que nosotros creemos, pero también cómo cada persona piensa de su vida. Y quizás las personas pudiesen abrir sus ojos de manera diferente. También esto va a influenciar cómo votan. Y hablemos un poco acerca de el libro, de este libro tan controversial. Al momento de escribir este libro, inicialmente fue para personas más jóvenes, pero ¿estabas pensando más bien en algo provocativo o simplemente llegó a ser así? Solo pasó. A mí siempre me gustaba leer, pero yo tenía 35 cuando lo escribí y aún así me gustaba leer, y no era como que ahora crecí y tengo que escribir algo para la gente joven para pensar en el significado de la vida. Era mi propia búsqueda de significado.
Y desde que escribo es porque siempre intento aprender algo nuevo de lo que no entiendo en este mundo. Y pensé que nunca iba a escribir libros aconsejando a jóvenes o para las perspectivas más jóvenes, pero y cuando hablaba con los editores para ver qué era lo que iba a hacer, qué era lo que no iba a hacer, decidí, bueno, ¿qué van a hacer los amigos de este personaje principal? Y ahí tenía una historia. Y aprendí mucho al escribir este libro, pero particularmente debido a una razón, y que es porque existen temas que son mejor abordadas mediante las voces de adultos jóvenes que los adultos, porque a los 14 años, 15 años es donde pensamos de manera más radical, por ejemplo, las preguntas existencialistas sobre la vida. Tenemos esta apertura mental porque lanzamos estas nociones preconcebidas de generaciones pasadas por la borda. Y por eso era que fue muy importante hacer este camino con los jóvenes, buscando el significado de la vida más bien, porque si no habríamos pensado qué dice esta religión, qué dicen los chinos, pero no con los adultos jóvenes. Con ellos se intenta buscar desgranar más bien la vida, ver qué es lo que es real. Y al utilizar estas voces de adultos jóvenes, me parece que paradójicamente el libro se convirtió en algo más interesante para los adultos. Yo lo leí, no soy adolescente, y lo disfruté. Y es terrible, es bastante cruel, y los personajes son bastante malos a medida que avanzas página a página, pero no estoy segura si es que es apto para los más jóvenes. Hoy se aplica más, bueno, ya está en los colegios, pero está en las universidades y lo leen los adultos. No es para niños, pero para todos mayores de 13 años aproximadamente. Una vez que pasas la idea del no significado, podemos, por ejemplo, tenemos ese máximo de vida de 100 años, pero ¿qué hacemos con esto? Tenemos un 90% del mismo ADN de los chimpancés, pero sí, entonces todos estos detalles llevan la convicción de otros chicos de que la vida sí tiene significado. Y en la superficie se intenta convencer al personaje principal de que la vida sí tiene significado, pero al camino se convencen a sí mismos de que sí tiene significado. Y muchas veces nosotros mismos nos cuestionamos esto. Esto subyace en el sentido de los otros, pero la pregunta es, hay otra pregunta, esta pregunta del significado de la vida es algo que todos tenemos dentro. Estamos tan preocupados acerca del significado y de lo que importa. ¿Por qué? Porque pareciera que todo te importa mucho. Sí, todos, les repito, todos tenemos este cuestionamiento dentro de nosotros, y en ese momento en particular en mi vida, quizás era algo por lo que tenía que pasar, porque había publicado mi primera novela y había tenido un muy buen rendimiento, se tradujo a muchos idiomas y había cumplido mi sueño de cierta forma, que era poder ganarme la vida como escritora, y es saber que eso era importante también para las personas, pero aún así tenía ese sentido de que nada tenía significado. Pero al escribir este libro, extrañamente, a pesar de que no entrega respuestas fáciles y no tiene definitivamente un final feliz, cambió mi vida, la percepción. No es que fue de un día para otro, pero con el tiempo y al conversar con los lectores también. Por supuesto, lo tenía que releer cada vez que había una presentación, pero el hecho de que alguien no hubiese entendido algo, no quiero revelarles el final, pero y no cree que hay nadie que pueda contradecir todo lo que ya se ha dicho sobre la vida y el universo, pero lo que me he dado cuenta es de que cuando
este personaje se sube al árbol y ve su vida, es como que se la viera desde afuera y es verdad que no tuviera significado porque es minúscula nuestra participación, nuestra vida, pero no vivimos en esa perspectiva y esa es la realidad, vivimos en el aquí y en el ahora. No sabemos de dónde somos y no sabemos qué es lo que va a ocurrir cuando muramos o qué pasa después de la muerte, pero al escribir el libro me di cuenta de que no tenemos que saber ninguna de las dos cosas y no es ese un regalo tremendo solo el tener esta vida, porque solo lo que sabemos es que estamos aquí y ahora por los 50, 80 años que vivamos, pero este es el regalo que tenemos y no sabemos por qué lo tenemos, si es que es una razón solamente de la naturaleza, si fue el Big Bang, si fue la religión, pero solo sabemos que tenemos esta vida y este regalo de la vida es mucho más extraordinario precisamente porque no sabemos por qué lo tenemos. Y de alguna forma, para mí, en mi cabeza me deprimía antes cuando me hacía estas preguntas existencialistas que no podía responder, pero al darle esta voz en el libro a este personaje, es que todas las luces, todas las puertas se abren y ahora pienso en estas preguntas que no puedo responder y pienso que esta persona que es mi amigo y me ha ayudado a descifrar qué tan extraordinaria es la vida y que debo valorar cada momento y que debo hacer lo mejor posible con este regalo. Y para mí, eso también está relacionado con ser de ayuda para otras personas y además la aplicación, nuestra participación en este planeta. Si es que en tiempos recientes los seres humanos hemos olvidado que cada generación somos los cuidadores de la tierra y siempre debemos vivir en esa pequeña área en la que vivimos nuestra vida mejor de lo que lo hicieron las otras generaciones, pero no sé si esto se plantea para las nuevas generaciones y es por eso que el planeta está como está en este momento, pero también tenemos la posibilidad de revertir esta situación y nadie puede salvar todo el planeta por sí solo, pero todos podemos hacer una pequeña parte, cuidar un poco, solo si todo el mundo lo hiciera, claro, pero hay mucho significado solo en hacer eso. Este libro, hace surgir este tipo de reflexiones, pero para otras personas les pareció más bien que los jóvenes no debían leerlo. Y siempre, bueno, es sorprendente porque los niños de hoy juegan Fortnite y tienen estas vidas diferentes. Y este libro sí es cruel, pero no es particularmente violento. No es tan gráfico en su violencia, pero algo pasa con la redacción, pero genera esta reacción. Por favor, dígame acerca de la censura que recibió el libro. Fue muy extraño. De hecho, cuando había recién escrito el libro, los que lo publicaron dijeron que nadie iba a leer un libro que se llamara Nada. Así es que, como no conocía la literatura de los adolescentes, pensé que tenían razón, pero luego, un mes después, el editor llamó nuevamente y dijeron que lo iban a intentar porque su hija era adolescente, lo había leído y le había encantado, así es que decidieron publicarlo. Luego, los primeros 2 días después de que fue publicado, se compró y todos, causó esto, vendió como 600 copias, que era poco, pero luego recibió un premio de la nada. Y luego hubo todo un debate que se generó a partir de ese premio de lectura o narrativa adolescente. Decían que se debían, las bibliotecarias, los padres, todos decían que los jóvenes se iban a deprimir, que se iban a suicidar si lo leían, que debería estar prohibido para los más jóvenes. Y yo estaba impactada porque yo decía, todos los jóvenes tienen estas preguntas, estos cuestionamientos. Y eso es lo que está en mi libro. Hay mucha más violencia en estas historias de vampiros o lo que sea que lean, o los juegos de computador.
Pero en este libro sí, hay temas bastante duros, pero no está tan en detalle. Y además tiene un cuento, está más bien narrado como un cuento de hadas, pero así que no es tan realista, pero sí es fuerte. Y en algunas partes se censuró. Me parece que en el norte de Noruega se había prohibido la mayoría de los colegios. Y para mí era más bien chocante que un libro sin lenguaje vulgar y sin tanta violencia podría ser prohibido en la Europa de hoy. Me tardó muchos años el poder entender por qué había pasado. Y es más bien que hace que muchos adultos se sientan incómodos, porque ningún joven dice que otro joven no debería leerlo, que sea muy crudo, pero porque siempre ven una luz de esperanza, a pesar de que el libro tenga un final no feliz para los personajes. A medida que tú lo lees, no te da esa sensación, porque a pesar de que toda la crueldad que ocurre en el libro que se narra, los jóvenes encuentran un significado. Y es por esto que como un lector puedes vivir a través de la literatura y luego llegar a este aprendizaje y sabiduría de las historias del libro sin cometer las atrocidades que se narran. De todas formas, lo que me parece que es la razón para esas reacciones es que como adultos no podemos tomar nuestras decisiones en la vida. Siempre cuando llegas a mi edad puedes cambiar una dirección desde este punto, pero lo que hemos hecho en los últimos 30 años es el problema. Entonces, si es que querías una familia o no, si es que pensabas que el dinero era importante, si la carrera o la religión, esas son decisiones que ya no se pueden cambiar o no fácilmente. Y cuando no todo se cuestiona, todos los valores de la sociedad moderna, es más bien como sacar la alfombra del piso debajo de los pies de estas personas que han vivido más convencionalmente. Para nosotros en Chile, en Europa están mucho más avanzados en todos los rankings, en mejor calidad de vida, mejores lugares para trabajar, para vivir, los mejores colegios. Sin embargo, lo que nosotros recibimos en cuanto a literatura o televisión, me parece que hay algunas cosas del mundo nórdico que se han internacionalizado mucho. Por ejemplo, el libro de Mi Lucha, la serie, o la trilogía Millennium, o la serie de Killing, que se basa en una serie danesa que se llama Fort Williamson. Todos pintan un escenario muy diferente, que es mucho más violento, no que sea el más feliz como nosotros siempre lo vemos. Y otro aspecto es que existe una gran distancia entre los niños, los adultos jóvenes y los adultos. También en su libro, ¿tiene alguna explicación para este efecto? ¿Qué es lo que ocurre? Yo nunca leo los thrillers, las ficciones criminalísticas, o pienso en otras cosas, pero es verdad, se piensa que tenemos estas sociedades violentas en la sociedad escandinava, pero quizás es la naturaleza humana lidiar con el miedo y se crean ficciones al respecto. Es nuestra forma y de manera extraña. No creo que exista una diferencia entre los niños y los adultos jóvenes. A los niños se les expone mucho al mundo de los adultos de manera más temprana, quizás en comparación con otras partes del mundo, pero es porque somos una sociedad más bien donde no existe más bien igualitaria, en donde no hay una diferencia, una brecha tan grande entre los ricos y los pobres, pero en donde existe. Hay algo oscuro en nuestra sociedad también. Tenemos unas sociedades con un gran bienestar a nivel social. Sabemos
que hay hay unas nuevas brechas, particularmente en Dinamarca, de donde yo vengo, y no está tan tolerante como solía ser, pero aún así hay unas sociedades básicamente buenas en la mayoría de las poblaciones, así es que es bastante extraño que exista tanto enfoque en la violencia, tanta atención. Tendemos a pensar que todos están viviendo muy felizmente, pero son más oscuros que lo que nosotros pensamos. Y estoy hablando de muy pocas cosas, libros, pero estamos hablando de una realidad distinta, pero creo que tiene que ver con el clima de nuestra topografía, habiendo vivido, yo he vivido en muchos lugares del mundo, también en África, por ejemplo, pero no podemos decir que la vida sea fácil en países del norte de África, y aún así las personas son mucho más felices que en Escandinavia. Y de hecho, me he dado cuenta de que sí importa donde tú creces. En Dinamarca es todo con mucho viento, es plano, hace mucho frío y las personas son un poco miserables la gran parte del tiempo. Y no siempre hablamos de gran felicidad. Es por eso que siempre aparecemos en los rankings de felicidad, pero es porque nosotros definimos el éxito como ser feliz y por eso siempre cumplimos con ese criterio. Muchas personas que se consideran felices o exitosas de repente sufren de cosas como depresión y creo que es por la naturaleza que nos rodea. Estoy sin reloj, entonces porque queremos... I don't have a watch because we would like to... ¿Cuánto llevamos? Time for questions. Ya, tú avísame como 10 minutos más para que le demos una... Now I would like to... And now we would like to talk about... Nos gustaría hablar de tu lado político, muchísimas de las cosas que hemos hablado, por ejemplo, es el feminismo. Te involucraste en el movimiento Me Too, ¿por qué? Bueno, yo me involucré porque creo que es muy importante, porque es una pared que nos oprime a nosotras como mujeres. Se trata de poder y de hecho también me involucro por mis propias experiencias. Creo que todas las mujeres, incluso algunos hombres, han debido lidiar con estas cosas y la primera vez que yo renuncié a las Naciones Unidas fue por una historia asociada a Me Too y de hecho yo no la he contado a la prensa y no es porque me avergüence o sienta timidez al contarla, pero cuando yo trabajaba en Nueva York, en una organización de desarrollo de las Naciones Unidas, y yo me volví la mano derecha de el jefe de la división, y cuando tú trabajas en esta posición, a lo mejor un domingo en la tarde, si es que estamos viajando, quizás te quedas en un muy lindo hotel, luego de estar en la cena, a lo mejor el jefe quiere que trabajen en un discurso y podemos ir a su habitación quizás y él tuvo la idea de que podía tener una relación conmigo y nosotros siempre estamos intentando evitar estas situaciones de mantener otras personas en la habitación, pero al término fue todo tan terrible que tuve que ir al departamento de recursos humanos. Esto fue en 1992 y de hecho me trataron muy bien, fueron muy empáticos, el director de personal, pero luego finalmente me dijo, sí, creemos tu historia, no había ninguna pregunta, pero no me podían ayudar porque él era jefe de la organización y porque también tenía mucho poder. Su esposa había sido la compañera de habitación de la esposa de Bush, era amiga del presidente y es así como él logró tener esta posición. Era la persona, el segundo al mando de las Naciones Unidas y había mucha presión para lidiar con esto. Y
la primera vez que las Naciones Unidas adoptó directrices para el acoso sexual. De hecho, otra mujer comenzó un caso contra un hombre argentino que de hecho es el número 2 en la organización donde yo trabajo, y también le encanta coquetear con las mujeres, es muy mujeriego, y de hecho se realizó una petición para detener este caso, esta pobre mujer que estaba tratando de crear un caso y estaban acosando a otras mujeres y me obligaron a firmar porque esto fue un gran problema con el firmar este documento. Yo ya sabía que si yo no había ganado un caso contra mi jefe, no hubiese tenido ningún apoyo. Y mi solución finalmente fue renunciar. ¿Pero qué pasó? ¿Él sigue ahí dando vueltas? No, él renunció al poco tiempo después, pero tenía 64 años, era bastante viejo en ese tiempo. No sé qué le pasó después, pero sí era un hombre muy poderoso, se movía de un trabajo a otro. Y tengo que decir que el departamento de personal me ayudó y cuando yo renuncié porque yo había estado muchísimo tiempo en la organización para tener una ausencia, una licencia, y ellos me permitieron, a pesar de que yo no llevaba el tiempo suficiente, y ya pude evitar viajar con él. Eso fue de gran ayuda, pero yo renuncié. Se pueden imaginar que yo vengo de Dinamarca. Yo no tenía mucha dependencia, que no tenía que pagar la educación de mis niños o alimentar una familia, y tenía un país seguro al cual volver si yo lo decidía. Pero ¿qué sucede con todas las mujeres que no tienen esto? Y que tienen que cuidar a sus padres o que tienen que hacerse cargo de la salud y de otros y no pueden renunciar, que eso también lo vi en las Naciones Unidas. Conozco muchas historias de estas mujeres. Y esto es parte de cuando yo vi el comienzo del movimiento Me Too, vi a las actrices y mujeres que son muchísimo más privilegiadas que la mayoría de nosotras, pero a menudo la pelea y la lucha debe partir con aquellos que son más fuertes, más privilegiados, porque pueden hablar. Y ahora vemos que esto sucede en todos lados, en el mundo, en China. Entiendo que aquí también es algo muy importante y en otros campos también. Y por eso tenemos escritos acerca de casos en las Naciones Unidas que por fin, para mí, trágicamente, se parecen a lo que yo viví. Y ahora vemos que eran mujeres que no tenían apoyo en el sistema y de alguna forma tenemos que cambiar esto y también tenemos que hacerlo por el bienestar de los hombres, porque algunos hombres son aquellos como el caso de Harvey Weinstein, pero también en una cultura ellos no se dan cuenta de lo que siente una mujer cuando tú eres el jefe y coqueteas con ella o realizas movimientos indeseados. Es una posición de privilegio y debemos crear conciencia de esto. Y en mi mente mucho se puede hacer si es que tenemos un sistema como una comisión de la verdad, como sucede en Sudáfrica. Y no se trata de castigar a cada hombre que se equivoca, sino que se trata de cambiar estructuras. Por supuesto, algunos han violado o han hecho cosas muy malas y ellos se tienen que castigar. Pero también tenemos que cumplir con las expectativas que están implícitas en una cultura enferma. Y sería muchísimo mejor que no se trata de perder un trabajo, sino que si ustedes hablan, si alguien se atreve a contar su verdad, y esta Comisión de la Verdad para cada país hace su trabajo y dicen, hey, yo también me equivoqué en este caso, a lo mejor podríamos resolver muchos temas así. Se trata de comunicar esta conciencia y que toda persona tome responsabilidad, pero sin hacer que esto sea una gran catástrofe para aquellos que cometieron una transgresión pequeña, pero sí es muy importante cambiar la cultura.
y así tener algo de lo que hablar. Pero en este momento es muy extremo, ya sea que un hombre pueda mantener oculto lo que hizo o que sea castigado muy severamente. Y por supuesto hay algunos que no han hecho nada, pero también hay un área gris en esto y creo que se puede resolver si es que creamos al menos una posición para decir la verdad. Y bueno, y yo creo que leí en una entrevista y ahí comentaste que las redes sociales y el Internet están generando una nueva explosión de misoginia. ¿Y por qué es esto así? Creo que es porque Internet y un gran error que cometemos. Recordemos que los ingenieros que diseñaron este Internet sin pensar en el impacto que tendría posteriormente. Y una de las decisiones que tomaron fue el poder permanecer anónimo en Internet, y ese fue el error más grande, y eso se debe cambiar, porque no debemos ser anónimos en Internet. Las personas todo el tiempo deben poner sus nombres cuando van a comentar sobre algo, porque así esto podría tener muchos comentarios de odio, porque las personas en ciertos contextos sociales no dirían ciertas cosas si es que su nombre está en la pantalla. Y esto también detendría muchas actividades ilegales, y esto sería, por ejemplo, más fácil evitar la distribución de pornografía infantil, pero el anonimato desafortunadamente permite que lo peor de nosotros aparezca, y las personas, lo que antes hubiesen pensado en compartir con sus amigos en un momento en que se sentían seguros para decir algo feo, ahora aparece y está por escrito. Y también porque lo dicen en una pantalla, y no es lo mismo que si se lo decimos a alguien en persona, porque podemos sentir la reacción. Entonces son estas dos cosas combinadas, pero yo creo que cambiar el anonimato revolucionaría las cosas. Pueden preguntar en inglés o en castellano, porque Yana tiene tiene posibilidad de traducción, así que quiero ver esas manos, aunque no veo mucho, pero por allá está la Isabel Plant levantando la mano. Y la Lucía López también, la Lucía, ¿no es cierto? Sí, están allá levantando la mano con mucho entusiasmo. Si quieren se pueden presentar un poquitito. Okay, I have it here. Hi, Janne. I was thinking about what you said. Yo pensaba acerca de lo que dijiste viviendo en África, en Europa, en Estados Unidos, y yo quería saber qué es lo que piensas acerca de qué es lo que mantiene a todos no unidos en el mundo actual. Estamos tan conectados a través de Internet y los medios sociales, pero nos falta empatía. Y yo pensaba acerca del libro que tú escribiste, de los inmigrantes, y ponerse en los zapatos del otro. ¿Y qué es lo que sucede? Que si bien estamos hiperconectados, en realidad no podemos ser empáticos el uno con el otro. Es una excelente pregunta. Y yo publiqué un ensayo, una colección de ensayos acerca de cómo hacer este modelo multicultural funcionar. Y de hecho, creo que como nosotros nos conectamos por Internet, cuando estamos en la pantalla no estamos hablando con otras personas, estamos hablándole a otros, y a menudo solo nos conectamos con nosotros mismos. Presentamos algo, incluso cuando las personas escriben acerca de sus problemas, es como escribir un diario personal de manera pública, no nos comunicamos con otros. Cuando nos sentamos acá, incluso en una situación como esta, incluso con la distancia de las sillas, sentimos la energía del otro, vemos sus rostros. Y ya están conectados en muchos otros niveles en comparación a una pantalla. Y creo que eso crea y genera empatía de manera natural, físicamente. Y eso
desaparece con la pantalla. Y de alguna forma creo que para volver un sentido de conexión mayor tenemos que apagar las pantallas. Hace algunos años yo funciono horrible en las redes sociales y para mí tiene un sentido como de estar vivo, porque si piensas en las tecnologías, en las pantallas, esto nos quita la experiencia central de vida, ya sea por el teléfono, que solo tenemos la voz, pero con la pantalla solo vemos, pero todos los demás sentidos desaparecen. No hay olor, puedes escuchar si es que hay música, pero no es lo mismo. Si es que si están en una sala cuando esto sucede, no hay sensaciones. Y es aquí donde nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo. Y de hecho nos retira de la vida y no es saludable. No nos abstrae y nos distancia de la vida real. Y nos sentiríamos más conectados. Incluso si es que estamos lejos, al escribir cartas o solo saber algo, si piensan que algo está sucediendo, imaginan qué podrían sentir estas personas, se sentirían más conectados con ellos. Pueden leer acerca de un atentado de bomba, un terremoto, pero sería diferente a que si lo leen en Facebook. Eso es lo que yo pienso. Pero lo que hagamos con esto, no sé, yo creo que nos vamos a cansar de estar enfrente de la pantalla. No vamos a poder evitar sentir que esto no es natural. Y que sí, deberíamos reducir el tiempo en la pantalla porque con cómo vivimos nuestras vidas a veces no es posible. Pero sí creo que es muy poco saludable como seres biológicos y físicos. Más temprano que tarde vamos a tener que distanciarnos de las pantallas. ¿Cómo va a suceder? La verdad es que no lo sé. Quizás va a ser una moda de la que la gente se canse. A lo mejor se va a acabar la energía, entonces ya no vamos a poder conectarnos, pero creo que en algún punto va a parar. Esto simplemente no es saludable para nosotros. Hello, Janet. This is Lucía López. Tratando de conectar tus diversos intereses con los que comulgo plenamente, quisiera preguntarte si crees que el feminismo o la perspectiva de género es una oportunidad para la resolución de conflictos que enfrenta el mundo hoy, o solo lo asignarías como un movimiento que debe preocuparse de las brechas que enfrentan las mujeres. I didn't quite understand. Si los problemas de género y este movimiento es una oportunidad para la resolución de conflictos o simplemente es un movimiento para que las mujeres mejoren. A veces hay que analizar los casos específicos. En muchos países la situación de las mujeres es mucho peor que la de los hombres y es tanto así que hay que incrementar las posibilidades de las mujeres y aumentar la igualdad antes de decidir de hacer algo tanto para hombres como para mujeres. Pero además creo, y yo soy de verdad una gran creyente en los derechos humanos y mejorar la calidad de los seres humanos. Y creo que cada vez que se mejoran las condiciones de las mujeres, se mejoran las condiciones de la humanidad. También para los hombres, entonces, porque no puede ser bueno ser un hombre en una sociedad en donde las mujeres no sean libres e iguales. Quizás como Escandinava, bueno, tenemos pagan más del 50% en impuestos y te acostumbras a esa sensación de que es mejor ser menos rico o rica si eso significa que hay menos pobreza, porque se siente correcto y así debería ser. ¿Cuántas casas necesitamos? ¿Cuántos autos? Si tenemos lo básico, no necesitamos más que eso. Yo me imagino que cualquier hombre en su mente,
sería mucho más interesante si es que ese fuera el pensamiento, claro. Y mejoraría las condiciones para todos. Eso es lo que me parece. Creo que la razón del movimiento es importante tanto para hombres como para mujeres. Y además creo que cuando los hombres se den cuenta de cuál es el efecto que sus transgresiones pueden tener hacia las mujeres, me parece que muchos hombres no desean hacer lo que hacen, pero tienes que crear esta concientización y luego además los cambios culturales de la mano para poder liberar a ambas partes de estos males y así ambas transgresiones pueden ser detenidas. Así es que me parece que cuando se trabaja para los derechos humanos es las personas que menos tienen que trabajan para lograr lo máximo. Pero me parece que es para el beneficio, todo esto es para el beneficio de los hombres también. No sé si eso responde a tu pregunta. Espero que sí. Yes, but could I add something else? Pero sí, pero puedo agregar algo más. Y es, si tú, por ejemplo, en otros problemas que parecieran más distantes del feminismo, como puede ser medio ambiente, sostenibilidad, sustentabilidad, economía, ¿crees que el feminismo tiene algo que aportar? Yes, if you don't think Si es que no lo any piensas, situation, si es que no piensas en una situación en particular, las diferencias de género presentan problemas, porque siempre estás lidiando con estructuras de poder. Sin embargo, también existen situaciones en donde dices, esto no necesariamente tiene un aspecto de género, simplemente depende de la situación. Y en muchos países, en muchos lugares en África, donde los proyectos de desarrollo quieren ayudar para distribuir agua, por ejemplo, eso puede abordarlo desde el problema de las mujeres, porque no tienen la energía para caminar hacia un pozo o lo que sea para extraer agua, y luego vemos que los hombres no tenían que preocuparse de la tierra, y hay muchos aspectos que hay que considerar en esos casos, por ejemplo el que les di de África, pero sí me parece que siempre es importante analizarlo. No se puede pasar por alto porque hay problemas de género, pero no siempre son relevantes. Ese es el tema. Tenemos que analizar si es relevante para lo que tú estás analizando o no lo es. Thank you, Lucia. How are we doing on the agenda of the time? Solo entonces, we have just 2 minutes. Which books of you can we find here in Spanish? I think that Nada. Traer traducidos al español aquí. Nada, Guerra. Ben is a book, another book that was written es otro libro que fue escrito para adultos. Ese fue para adultos. That's like about ethics and modern life. Que se trata de la ética y la vida moderna. I have also a short story collection that's Además tengo una colección de historias cortas que se llama Todo. Al menos en México, mi primera novela, que era una saga construida en el realismo latinoamericano, pero se llama Audience Island. No recuerdo el título en español, la verdad, pero Lilia de Odín or something like that. You say ¿Ilia? La isla de Odín. La isla de Odín es el nombre en español. Those are the books that we can find here. Y tú recientemente publicaste un libro que está por ahora solo en danés, ¿verdad? Sí. Que hablarlo con el editor. Y estaría interesada de momento. ¿En qué estás interesada de momento? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que te mantiene interesada por ahora? Bueno, mucho. Me estoy muy al tanto, muy preocupada acerca del populismo. En todo el mundo. Hay mucho de ello en Europa, con Trump en Estados Unidos. Pues sabemos los resultados de la elección de Brasil, pero en el fondo es muy peligroso cuando ya no
No tenemos la democracia basada en un nivel común de información en el que todos más o menos confiamos, porque si no la democracia se derrumba. Es la condición básica para que la democracia funcione, ¿verdad? Y cuando eso ya no está presente, vemos lo que está pasando en el mundo, cómo el populismo puede salirse con la suya y llevar a cabo cualquier agenda que quieran. Es importante que lo consideremos, pero además es muy difícil. Tenemos que ocupar un idioma diferente. Y cuando hace 2 años en Dinamarca, cuando volví, estaba muy silenciosa porque me choqueaba que en mi país, que solía ser tan tolerante, ahora estaba tan homofóbico, tan racista, y es toda esta agresión, toda esta rabia en un país tan pacífico. Las personas decían cosas tan odiosas con facilidad. Y me preguntaba cómo presentar el debate. De hecho, hay unos de mis ensayos al respecto. Puedes abordar con la literatura a las personas en diferentes niveles. No es para decir que todas las personas que escribieron para los populistas son malas personas. Es importante decir que la gente se siente bajo presión, la gente siente que el mundo está cambiando muy rápidamente y que su forma de vida está sometida a presión. Así que es justo para ellos que piensen que es la solución. Es lo que les han dicho que funciona. No son los que están creando los problemas, estos son refugiados que son refugiados por las mismas razones. Existe una guerra sucediendo por recursos económicos, por el cambio climático, y ellos tienen que huir. Y el problema real, me parece a mí, que es el capitalismo, que ha creado este esquema de las fraudes electorales. Vemos que en el Internet también se juegan papeles importantes de movimientos. Y todos tenemos el derecho a vivir en paz sin importar la religión y la cultura. Todos tenemos que enfrentarnos ante estos extremistas que ganan cuando nos radicalizan. Y espero que esto pueda ser contado a través de historias reales, de manera diferente. Vernos cara a cara con las personas no puede ser realizado, como yo lo veo, mediante estas políticas públicas que están creándose ahora. Ese es mi temor por el momento. Es un mensaje muy importante para poder cerrar este panel de conversación. Muchas gracias. Ha sido un privilegio tenerla aquí. And thank you very much for joining us this afternoon. A round of applause. Thank you very much to all of you. Muchísimas gracias, Jana. Thanks, Jana, so much. Thanks, Angélica. That was an excellent conversation, great interview. And we would like to tell you before you Tenemos dos muy buenas noticias. Primero, que están todos invitados al cóctel que vamos a hacer a continuación en la terraza, preciosa terraza. Ya bajó un poquito el calor, vamos a tener cosas ricas para compartir con todos ustedes, así que por favor los invitamos a la terraza. Y en el camino les van a entregar un número, vamos a sortear 2 libros, un libro de Jana y un libro también de Christoph. Así que además viene el regaloneo de los libros. Quiero darle las gracias a ustedes para esta primera edición del Hey Festival, en esta versión Forum que organiza Sura. La verdad que creo que ha sido un tremendo esfuerzo, es precioso lo que se ha logrado, así que el aplauso para ustedes y por supuesto para la empresa que está detrás de este gran festival mundial y latinoamericano. Vamos entonces a la terraza del Teatro San Ginés.